En esta ocasión vamos a presentar la sesión titulada EBC isquémico fuera de ventana y situaciones especiales, preparada y presentada por la doctora Andrea Gaitán, residente de primer año de Medicina Interna. Adelante, Andrea. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por conectarse. Bueno, soy Andrea Gaitán. Les voy a presentar el tema de EBC isquémico fuera de ventana. Y quisiera agradecer primero a mis asesores, el doctor Roberto García Corral, a la doctora Claudia Esparza, ambos residentes, y al doctor Primo Delgado, neurólogo con especialidad en terapia endovascular. Bueno, en cuanto a los objetivos de la sesión, van a ser conocer las causas, factores de riesgo, el abordaje diagnóstico y terapéutico del paciente con wake-up stroke, conocer la fisiopatología detrás de la resonancia magnética de cerebro en los pacientes que se presentan con un EBC isquémico, reconocer la utilidad del mismatch en la resonancia magnética de cerebro en pacientes con EBC isquémico, recordar las indicaciones de fibrinolisis en pacientes con EBC isquémico dentro del periodo de ventana, conocer las opciones terapéuticas de reperfusión en pacientes con wake-up stroke y aquellos que se presentan ya en periodo fuera de ventana, y conocer las opciones terapéuticas de reperfusión en pacientes con EBC isquémico y otras comorbilidades. En cuanto a las abreviaciones que vamos a estar empleando durante la sesión, digo algunas ya muy conocidas, las que voy a estar empleando principalmente es en cuanto al EBC, la trombolisis intravenosa, la guía europea, el NIH, de herramienta que nos sirve para evaluar la severidad del EBC, hemorragia intracraneal, la resonancia magnética y el TAC, wake-up stroke, la escala de ranking modificada, las diferentes arterias cerebrales anterior, media, posterior, carótida interna, el AIT, el SAUS y las diferentes secuencias que vamos a emplear en la resonancia. Ahora, en cuanto al EBC isquémico, en cuanto a la temporalidad del EBC, vamos a basar en el momento en el que iniciaron los síntomas, siempre y cuando estos hayan sido presenciados. Para fines de decisiones terapéuticas, los vamos a dividir en estos periodos de tiempo, en donde menos de 4 horas y media es el tiempo conocido como periodo de ventana. Tenemos también entre las 4.5 y 9 horas y más allá de 9 horas. Ahora, este periodo de entre las 4 horas y media y las 9 horas es en el que nos vamos a enfocar en esta plática, ya que es donde vamos a identificar a los pacientes que se van a ver beneficiados de la terapia reperfusora a pesar de no presentarse en las primeras horas. Ahora, otro término importante a destacar es el wake-up stroke. Su importancia destaca en que la mayoría no recibe un tratamiento efectivo y a tiempo debido a que el inicio de los síntomas es incierto, lo que va a conllevar a que los pacientes tengan un pobre pronóstico. Por lo que algo que considero importante destacar es, bueno, es un subgrupo de pacientes en que se van a dormir sin ninguna normalidad y van a despertar con un déficit neurológico, y pues va a representar una cuarta parte de los pacientes con un EBC isquémico. Entonces, debido a que estos pacientes van a presentar un pobre pronóstico, hay que ver qué herramientas podemos utilizar para ver cuáles van a haber beneficiado de una terapia reperfusora, ya que no todos los pacientes que se presenten con un wake-up stroke van a recibir un manejo conservador. Ahora, hablando un poquito más de por qué ocurre el wake-up stroke, tenemos que los principales factores de riesgo que van a predisponerlo son pacientes que tengan SAUS, alguna dislipidemia, sedentarismo, diabetes, pacientes afroamericanos o de sexo masculino. Esto ocurre debido a que durante el sueño hay una fluctuación en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la actividad parasimpática y hay una disminución del metabolismo. Todo esto va a conllevar a que haya una disminución de la perfusión cerebral y cambios hemodinámicos. Ahora, en cuanto al diagnóstico por imagen del EBC, la herramienta tradicionalmente empleada es el TAC. Esto es debido a que tiene una mayor disponibilidad, tiene un menor más rápido, nos va a ayudar a descartar hemorragia para ver aquellos pacientes que pudieran tener un EBC. Sin embargo, los datos de isquemia que podemos observar van a presentarse en el 82% de los casos hasta después de 6 horas. Por otro lado, la resonancia magnética tiene una mayor sensibilidad para isquemia, incluso dentro de los primeros minutos. Podemos solicitar una secuencia stroke, la cual va a ser más rápida,
va a cobrar un papel muy importante en el wake-up stroke. Nos va a ser también útil para el diagnóstico diferencial, ya que además de ver cambios de isquemia, también podemos ver datos que nos pudieran sugerir alguna otra patología que no son evidentes en el TAC. Es una herramienta que no emplea radiación, sin embargo, tiene una menor disponibilidad y está contraindicado en pacientes con dispositivos electromagnéticos. Sin embargo, pues cada vez que tengamos disponibilidad de una resonancia en un paciente con clínica de un EBC, siempre vamos a optar mejor por realizar una resonancia. Ahora, en cuanto a los hallazgos de isquemia que podemos encontrar en el TAC, son una hiperdensidad en la arteria cerebral media, una oclusión, bueno, eso sería en un angioTAC, en donde se vea en cuanto deja de pasar la arteria por estar ocluida. Podemos ver una falta de diferenciación entre la materia gris y blanca, como lo vemos en estos dos ejemplos. Y podemos observar también un borramiento de los surcos. Recordando que todos estos cambios van a ser visibles hasta aproximadamente después de 6 horas desde que ocurrió el evento. Pasando ahora a la resonancia magnética, estas son las secuencias que vamos a utilizar para establecer el diagnóstico. Tenemos principalmente en la secuencia de difusión y ADC, en donde vamos a observar datos de isquemia, incluso en los primeros, pasando los primeros 15 minutos desde el evento. En ecogradiente nos va a ayudar a visualizar si hay alguna hemorragia. FLAIR también vamos a ver cambios de isquemia, pero estos van a ser evidentes hasta después de 6 horas. Otras secuencias que habría que solicitar aparte, que nos van a ser bastante útiles, también va a ser la secuencia de perfusión, en donde, como su nombre lo dice, vamos a identificar el área que esté hipoperfundida sin que haya llegado todavía a un estado de necrosis, y la angioresonancia, en donde vamos a ver el sitio de oclusión. Ahora, comenzando con las secuencias de difusión y FLAIR, los cambios observados van a depender, como su nombre lo dice, de la difusión de agua entre el espacio extracelular hacia el espacio intracelular. Entonces, tenemos que el tener un tejido hipoperfundido va a causar una falla en la bomba sodio-potasio, causando que el agua se mueva rápidamente desde el espacio extracelular hacia el espacio intracelular, causando un edema citotóxico. Este edema, a su vez, va a provocar una restricción de la difusión de agua de vuelta hacia el espacio extracelular, lo cual es lo que vamos a ir observando como un edema. Todo esto se va a representar en la resonancia como una hiperintensidad en difusión y correspondiente en la misma área con una hipointensidad en ADC. Los cambios que vamos a observar en la resonancia, en las secuencias de difusión y ADC, son una hiperintensidad, mejor referida como una restricción a la difusión por la disminución del transporte de agua, y se va a correlacionar con una hipointensidad en ADC. Pues aquí les pongo unos ejemplos en donde los del lado izquierdo son las secuencias de difusión y del lado derecho en ADC. Donde vamos a observar como aquí se observa una hiperintensidad con su correspondiente hipointensidad. Acá de igual manera en la corteza, en la ínsula. Acá en más hacia la cápsula interna. Digo que aunque sea un EBC chico, todavía sí se pueden observar estos cambios. Y, por ejemplo, en este caso de un EBC más extenso con todo el territorio de la cerebral media. Ahora, estas secuencias son el método más confiable para la detección de isquemia cerebral y de limitación del tamaño de la lesión, ya que estos tienen una alta sensibilidad y especificidad del 88 al 100% y 95 al 100% respectivamente. Esto nos va a ayudar a predecir el pronóstico, ya que nos va a representar el área de un daño irreversible. Y estas lesiones, mientras más grandes sean, nos conllevan a un peor pronóstico. Esto a pesar de la recanalización. Ahora, los cambios en el tiempo de ambas secuencias no ocurren al mismo tiempo. En el caso de la difusión, vamos a observar la hiperintensidad pasado los primeros 11 minutos desde el evento, alcanzando su máxima hiperintensidad aproximadamente a las 40 horas, y después de 2 semanas cambia a verse hipointenso. Ahora, estos cambios pueden variar según el tipo de infarto, la edad del paciente y si se empleó o no una terapia reperfusora. En ADC vamos a observar la hipointensidad igual en los primeros minutos, con una máxima hipointensidad a las 28 horas, va a regresar a su basal isointenso a las 1 o 2 semanas, y después de 2 semanas va a pasar a verse hiperintenso.
Una herramienta que nos va a ayudar mucho a establecer la temporalidad del evento es el difusión flare mismatch. Este consiste en observar la hiperintensidad en difusión y aún no se van a observar cambios en flare. Conforme va pasando el tiempo, esto se va haciendo más evidente. Aquí tenemos, por ejemplo, la hiperintensidad en ganglios basales, no se va a observar nada en flare, y esto vamos a ver que es un EBC hiperagudo. Pasando el tiempo, continuamos viendo la hiperintensidad en difusión, comienza apenas a verse algo de hiperintensidad en flare, y ya después de aproximadamente 6 horas ya se va a hacer mucho más evidente esa hiperintensidad en flare, exactamente en el mismo territorio que en difusión. Entonces, al observar estos cambios en difusión, pero que estén ausentes en flare, es el que conocemos como difusión flare mismatch. Ahora, los cambios en difusión por sí solos pueden tener falsos positivos, como es en el caso de lesiones desmineralizantes al haber una hipoperfusión, por lo que va a ser sumamente importante interpretar la resonancia en conjunto con las otras secuencias. Es decir, ver la correspondiente lesión en ADC y pues ver si, de acuerdo a la temporalidad, si ya se empiezan a ver cambios en flare. Y pues también la angioresonancia. Ahora, otra herramienta que va a ser muy útil para dirigir el tratamiento en el EBC cuando un paciente llega fuera de ventana es el difusión-perfusión mismatch. En este vamos a observar una diferencia del área de tejido con un daño irreversible, ya por una necrosis por isquemia, contra el tejido que todavía tenga un daño reversible, es decir, que está en riesgo y es un tejido hipoperfundido. Los principales parámetros que vamos a tomar en cuenta es la relación del core penumbra, es decir, entre el área que está inmediatamente posterior a la oclusión que ya está necrótica con el área que está hipoperfundida, y el volumen de cada uno de ellos, el volumen del core y de la penumbra. Y pues el área de penumbra es el que vamos a conocer como infarto. El objetivo va a ser identificar a los pacientes que se van a ver beneficiados de la terapia con trombólisis intravenosa o trombectomía después de las 4 horas y media del inicio de síntomas o en pacientes que se presentan con un wake-up stroke. Para ello se va a requerir la administración de contraste con gadolinio. Vamos a identificar el core de acuerdo a la secuencia de difusión y la penumbra de acuerdo a la secuencia de perfusión. Ahora es importante que esta área de penumbra va a depender de la circulación colateral que tenga el paciente. Y les pongo un ejemplo en donde vamos a tener una oclusión en la arteria cerebral media con el tejido que está inmediatamente posterior, que va a ser el core del infarto, y el tejido que está ya en su alrededor puede recibir esta irrigación colateral, en este caso por la arteria cerebral anterior. Esto lo vamos a observar principalmente en pacientes con, por ejemplo, hipertensión de larga evolución o que hayan tenido varios EBC isquémicos chicos, aunque hayan pasado sintomáticos, ya que debido a estas pequeñas isquemias, los pacientes van a ir desarrollando angiogénesis y van a tener mayor colateralidad. Esto lo vamos a observar menos en pacientes, por ejemplo, más jóvenes. Y pues es importante porque la exploración neurológica no nos va a ayudar a distinguir entre el core y la zona de penumbra. Ahora, en cuanto al cómo lo vamos a observar en la resonancia, vamos a ver el tamaño del EBC chico, igual en ganglios basales, hiperintensidad en difusión, hipointensidad en ADC. Podemos ver que es un EBC que ya lleva aproximadamente más de 6 horas, ya que ya lo podemos ver igual en el mismo territorio en flare. Sin embargo, si nos damos cuenta, al momento de realizar una secuencia en perfusión, podemos ver que prácticamente todo el territorio de la cerebral media está hipoperfundido. Entonces es un tejido que puede progresar y el paciente va a tener mucho mayor déficit. Y pues para complementar en este caso, pues también podemos observar en la angioresonancia una oclusión en donde deja de pasar el contraste. En cuanto a esta última herramienta en la angioresonancia, es una herramienta no invasiva que nos va a ayudar a evaluar la estructura de los vasos sanguíneos, tanto intra como extracraneales. En la angioresonancia podemos observar ya sea el trombo intravascular, podemos observar estenosis y podemos observar la colateralidad. Sin embargo, va a tener una menor sensibilidad y especificidad que el angiotac, sobre todo para una estenosis y oclusión arterial, por lo que observar una estenosis mayor al 70% es necesario también realizar otros estudios. Digo, a pesar de que es menos sensible y específico, nos va a ser especialmente útil para ver los vasos sanguíneos más grandes y las arterias proximales,
También en pacientes con una lesión renal a los que no se les puede administrar este contraste con yodo o que sean alérgicos a este. Otra opción, idealmente debería ser con contraste, sobre todo para ver vasos a lo mejor un poquito más chicos, pero también otra alternativa es sin contraste en la secuencia TOF, que este es el time of flight, y es en eso, para poder observar los vasos sanguíneos sin contraste, va a depender de la dirección y velocidad del flujo sanguíneo. Sin embargo, este se puede ver afectado más fácilmente por cualquier otro artefacto, que se puede sobreestimar el tamaño de la lesión. Y pues ya resumiendo todos estos cambios que les mencionaba en cuanto a la temporalidad, en un evento hiperagudo, es decir, que tenga menos de 6 horas, vamos a ver la restricción a la difusión e hipointensidad en ADC, sin observar cambios todavía en FLAIR, lo que vamos a llamar como el difusión FLAIR mismatch. Y sin embargo, el TAC puede verse normal prácticamente en todos los casos. Después de 6 horas ya vamos a ver también la hiperintensidad en FLAIR y podemos empezar a ver cambios en el TAC. Y en un EBC crónico vamos a ver hiperintensidad en T2 y en ADC, hipointensión difusión, y vamos a ver ya una hipodensidad ya bien establecida en un TAC. Todo esto lo quisiera mencionar como de contexto, ya que nos vamos a basar mucho en la imagen para establecer la mejor terapia reperfusora. Entonces, comenzando con la fibrinolisis, el realizar fibrinolisis dentro del periodo de ventana va a reducir de manera importante el riesgo de muerte y de discapacidad. Ahora, el riesgo de hemorragia intracraneal en los primeros 7 días, a pesar de estar presente, el beneficio de la terapia reperfusora va a ser todavía mayor. Sin embargo, el riesgo de hemorragia intracraneal aumenta cuando se trata de pacientes con un EBC severo. La alteplasa, que es la forma recombinante de la actividad tisular del plasminógeno, es un fármaco que actúa uniéndose a la fibrina y en el coágulo, y va a convertir el plasminógeno en plasmina, la cual va a degradar a la fibrina. Este fármaco se administra una dosis de 0.9 miligramos por kilogramo de peso, con una dosis máxima de 90 miligramos, y se administra en 2 partes. Se administra primero un bolo, que va a ser el 10% de esta dosis, durante 1 minuto, y el resto de la dosis en una infusión a lo largo de 1 a 2 horas. Todavía no había evidencia suficiente para contraindicarla en infartos lacunares o sin evidencia de una oclusión de arterias grandes, por lo que sigue siendo el fármaco de elección en los pacientes que se presentan dentro del periodo de ventana. Ahora, en cuanto a los pacientes a los que también está indicada una trombectomía, también se les va a administrar la trombolisis. Todavía hay estudios que están estudiando el comparar la trombectomía mecánica sola, pero se vio que fue no inferior a la trombectomía mecánica precedida también de administrar la fibrinolisis. Es un tema que todavía sigue en discusión, pero hasta el momento las guías establecen de si administrar la trombolisis en pacientes ya sea que se van a pasar o no a trombectomía cuando ellos se presentan en las primeras 4.5 horas desde el inicio de síntomas. Ahora, ya cuando pasa de este periodo y el paciente acude ya fuera del periodo de ventana, es decir, entre 4 horas y media y 9 horas, la decisión terapéutica va a depender del estudio de imagen, comenzando con la disponibilidad que tengamos. Entonces, en pacientes en los que solamente esté disponible el TAC simple, no se va a realizar trombolisis. Esto es porque no se ha evidenciado el beneficio comparándolo contra placebo. Entonces, esto no nos va a ayudar a identificar los pacientes que sí se van a ver beneficiados. Entonces, lo que nos establece la guía hasta ahorita es que si no contamos con el TAC, ya fuera del periodo de ventana, no se administra trombolisis. En el caso de pacientes en donde sí contamos con una resonancia, va a ser importante solicitar la perfusión. Esto va a ser para detectar aquellos pacientes que se van a ver beneficiados con alteplasa. Ahora, esto solamente va a aplicar en los pacientes a los que no se les va a realizar trombectomía. Ha demostrado que la fibrinolisis fuera del periodo de ventana, cumpliendo con los criterios de mismatch que vamos a ver más adelante, nos va a proporcionar una mayor tasa de reperfusión, vamos a tener una mejor tasa de desenlace excelente basándonos en el ranking. O sea, eso quiere decir que los pacientes
es más probable que se presenten posterior al evento con un ranking de 0 o de 1. Y pues que la mayor, aunque sí hay una mayor tasa de hemorragia intracraneal sintomática, no hay una diferencia significativa en cuanto a la mortalidad. Ahora, en cuanto a los ensayos clínicos que sustentan esta recomendación, van desde el 2008 con el ensayo EPITET. Más recientemente salieron el ECAS-4 y el EXTEND. Estos estudios utilizaron diferentes criterios para establecer el mismatch difusión-perfusión. La mayoría, aquí todos utilizaron una relación del core penumbra mayor a 1.2 con un volumen del core menor a 100 mililitros y en el extend menor o igual a 70 y el área de penumbra mayor a 10, mayor o igual a 20 o mayor a 10. Y actualmente los que más utilizamos como criterios de mismatch son los del ensayo clínico del extend. Ahora, si el paciente fue visto sin ningún, el wake-up stroke, que son los pacientes que, como les mencionaba, que son vistos sin ningún déficit neurológico, previo a que se fueran a dormir, si esto fue hace menos de 4 horas y media, todavía van a ser pacientes que son candidatos a la trombolisis, ya que esto va a ser principalmente pacientes que, por ejemplo, se acaban de dormir o que tomaron una siesta, entonces pudieron haberse visto sin ningún déficit hace menos de 4 horas y media. Si se llevan al hospital a tiempo, todavía son candidatos a la trombolisis. Ahora, ¿qué pasa si son pacientes que desconocemos el inicio de síntomas y la última vez que lo vimos fue hace 6, 8 horas? Pues bueno, es donde nos vamos a basar principalmente en el estudio de imagen para establecer los que sí son candidatos a terapia reperfusora. Esto va a ser basándonos en el mismatch difusión-FLAIR y difusión-perfusión. Ahora, en un estudio en el 2019 se comparó el efecto de la trombolisis con alteplasa basándonos en el tiempo desde el inicio de síntomas, es decir, en las primeras 4 horas y media, y comparándolo contra pacientes que presentan con un mismatch difusión-FLAIR. Esta decisión, como nos damos cuenta, una va a ser basada en el tiempo y otra por imagen. ¿Por qué en el mismatch difusión-FLAIR? Porque esto nos va a sugerir que el EBC tiene menos de 6 horas de evolución. En ese estudio se observó que tienen un desenlace funcional similar sin una diferencia significativa en cuanto al riesgo de hemorragia intracraneal. Y pues los ensayos clínicos que demostraron esto también pacientes con un wake-up stroke son el Mr. Witness, el ensayo clínico Wake Up y el TAUT. Ahora, todavía sigue en discusión si los pacientes que si son candidatos a trombectomía se les administra o no también la trombolisis, pinerolisis previa a la trombectomía. Esto pues va a ser en pacientes que sean candidatos a la trombectomía y pues en el centro se cuente con esta opción. Sin embargo, todavía los ensayos clínicos a la actualidad no han establecido o se ha confirmado si se pueden haber beneficiados o no, aunque de acuerdo a la discusión de expertos, la mayoría se inclina a así realizarlo, que es lo que se hace actualmente. Aunque todavía falta evidencia, la mayoría prefiere sí realizar trombólisis previa a la trombectomía a pesar de estar fuera del periodo de ventana. Entonces, contando con un estudio de imagen avanzada y cumpliendo esos criterios del mismatch en pacientes en los que no se va a realizar trombectomía, es donde las guías están totalmente comprobado que sí se debe de administrar la trombolisis con alteplasa. Y aquí un poquito manera de resumen quise poner este esquema en donde vas a tener pacientes con un EBC isquémico dentro del periodo de ventana, pues se administra la trombolisis intravenosa. Fuera del periodo de ventana o pacientes con un wake-up stroke, si solo contamos con el TAC simple, no se va a realizar la trombolisis. Por otro lado, si tenemos una resonancia y vemos el mismatch difusión-FLAIR o difusión-perfusión y no se va a realizar la trombectomía, sí se les va a realizar la trombolisis y si son candidatos a trombectomía es lo que les menciono que todavía está en discusión, aunque la mayoría se inclina a de todos modos sí administrarla. Ahora pasando un poquito hacia la comparación entre la alteplasa con la tenecteplasa. Pues la alteplasa es el medicamento que tiene mayor seguridad y de la que se tiene mayor evidencia. Y como ya vimos, se administra en 2 dosis. Cada vez ha estudiado más el efecto o los beneficios de la tenecteplasa, ya que esta tiene una mayor afinidad al fibrinógeno, tiene una mayor vida media y su administración es solamente en un bolo. Diversos ensayos clínicos se han enfocado en comparar el efecto entre la tenecteplasa y la alteplasa.
En los primeros estudios, yéndonos hacia el 2010, querían primero evaluar cuál era la dosis más segura. En este estudio se vio que la mejor dosis era la de 0.25, en donde tenían un mejor desenlace funcional, con un menor riesgo de hemorragia, y posteriormente se comparó con la dosis ya conocida de alteplase 0.9. Esto dentro de las primeras 3 horas, en ese estudio dentro de las 4 horas y media, y en Nortes, ya más recientemente, en las primeras 4 horas y media o en Wake Up Stroke. Y pues en esos estudios se concluyó que la tenecteplasa no fue inferior a la alteplasa independientemente de la dosis. Sin embargo, estos estudios todavía fueron considerados con una evidencia baja. Se hicieron esos estudios ya posteriormente en 2012 y 2018, en donde tenían como objetivo comparar la tenecteplasa y el alteplasa, pero esto fue en pacientes que presentaban una oclusión en grandes vasos, es decir, la carótida interna o en la arteria cerebral media. Y pues en estos estudios se vio que es mejor la administración de tenecteplasa sobre alteplasa en pacientes a los que se les va a realizar también trombectomía, ya que tiene una mayor probabilidad de recanalización. Esto todavía siendo evidencia baja y pues observando que todavía es dentro de las primeras horas del evento. Y pues en ese otro estudio, ya más recientemente en el 2020, ya teniendo establecido que la tenecteplasa fue mejor en este grupo de pacientes, ahora se comparó las diferentes dosis de tenecteplasa de 0.25 y 0.4 miligramos por kilo, también dentro del periodo de ventana, igualmente en oclusión de arterias en vasos grandes, tomando en cuenta la carótida interna, la cerebral media y la basilar en pacientes que se iban a someter a trombectomía. Sin embargo, no se observó una diferencia en el desenlace funcional ni la mortalidad y tampoco hubo una diferencia significativa en la hemorragia intracraneal. Por todo esto, ya lo que se estableció en la guía es que dentro del periodo de ventana, si tenemos una oclusión en grandes vasos y son pacientes que se van a someter a trombectomía, va a ser mejor la administración de tenecteplasa. Ahora, más recientemente tenemos estos ensayos clínicos que todavía están reclutando pacientes que están proyectados para terminar en el presente año, en donde pues ya vimos que la tenecteplasa fue mejor dentro del periodo de ventana. Ahora lo que van a ver estos estudios es si es mejor ya fuera del periodo de ventana. En ese estudio se va a comparar la tenecteplasa con un manejo conservador en pacientes con un wake-up stroke que acuden al hospital menos de 4 horas y media desde que despertaron, utilizando solamente como estudio de imagen el TAC simple, y se iba a evaluar el desenlace funcional de acuerdo al ranking a 3 meses. Esto es porque el mismatch difusión flare en este estudio se vio que pudieran estar ausente hasta en el 40% de los pacientes con inicio de síntomas en menos de 3 horas, y porque no todos los centros van a contar con una resonancia. Entonces aquí vamos a ver si ya se vio que la alteplasa es mejor fuera del periodo de ventana, vamos a ver si la tenecteplasa también. Y en el estudio Timeless, donde también se va a comparar la tenecteplasa con un manejo conservador en pacientes con trombectomía, ya que se presentan fuera del periodo de ventana, con un AH mayor o igual a 5 y oclusión de grandes vasos, basándonos en los criterios del mismatch difusión-perfusión. Este otro estudio que también está en proceso evaluando la tenecteplasa, esto lo va a hacer en pacientes que se presentan con un IT o un EBC menor, es decir, que tenga un NIH menor a 6 o un ASPEX mayor a 7, que se presenten en las primeras 12 horas utilizando como herramientas el TAC y el angioTAC, ya que pues todavía no hay estudios que evalúen si hay beneficio en un EBC menor. Y el norte sacó una segunda parte para evaluar la tenecteplasa contra la alteplasa dentro de las primeras 4 horas y media de inicio de síntomas, un wake-up stroke, en pacientes que se iban a someter a trombectomía. Pasando como a otro grupo de pacientes, en aquellos que se presentan en pacientes geriátricos, se ha comprobado que la edad por sí sola, el que presenten comorbilidades, que sean pacientes ya frágiles o que previamente al evento tengan un ranking mayor a 1, no debe ser un factor limitante para la administración de trombolisis. Actualmente lo que los estudios nos han demostrado es que principalmente la edad es el que más, en el que más hay la evidencia. Sin embargo, en las otras comorbilidades también hemos visto que son pacientes que igual se van a ver beneficiados de la trombolisis.
Esto también aplica en los pacientes que se presenten fuera del periodo de ventana y que cumplan con los criterios de mismatch. Ahora, también se ha estudiado el beneficio de la trombólisis en pacientes que presentan con un EBC menor o que tengan una mejoría rápida de los síntomas. Esto va a ser basándonos en un NIH menor a 5. Yo nomás sí recordando que el NIH nos va a ayudar a evaluar la severidad en pacientes que se presentan con un EBC dentro del territorio de la arteria cerebral media. Por lo que si presentan un EBC en otro territorio, no va a ser una herramienta que nos sea útil para establecer la severidad del cuadro. Ahora, en pacientes que se presenten con síntomas incapacitantes, también se va a recomendar la trombolisis, de lo contrario es preferible no administrarla. Y en pacientes que presentan una mejoría rápida de los síntomas, todavía falta evidencia para hacer una recomendación de alta evidencia. Sin embargo, hasta ahorita los expertos recomiendan sí administrar la trombolisis intravenosa, aunque tenga una mejoría rápida de los síntomas. Y ahora pasando a la terapia de reperfusión con trombectomía. En cuanto a los pacientes que acudan dentro de las primeras 6 horas desde el inicio de síntomas, hay que considerar la trombectomía cuando tenemos una obstrucción en la circulación anterior de grandes vasos y pues que se presentan las primeras 6 horas. Eso también va a aplicar en pacientes mayores de 80 años y principalmente si son pacientes que tengan un ASPEX mayor o igual a 6 o un volumen del infarto menor a 70 mililitros. También se puede considerar en los pacientes con un ASPEX menor a 6 o volumen mayor a 70, pero esto va a depender también más, hay que tomar en cuenta el déficit neurológico que tengan, la edad, la ubicación de la lesión y la disponibilidad de estudios de imagen que tengamos. Ahora, cuando se presentan en este periodo de tiempo, pues no va a ser necesario un estudio de imagen avanzado para la selección de pacientes. Entonces, en los que cumplan con estas características, son los pacientes que hay que considerar para una trombectomía mecánica. En cuanto a los ensayos clínicos que evaluaron la eficacia de la trombectomía, tenemos primero que en el ensayo clínico, en Mr. Clean, se estudió la terapia intraarterial dentro de las primeras 6 horas en pacientes con obstrucción en la arteria carótida interna, cerebral media y anterior hasta sus porciones M2 o A. En 2018, en el estudio Diffuse, se comparó la trombectomía versus manejo médico, esto en pacientes ya después de las 6 horas, en arterias grandes, y en el estudio DAN también en las arterias grandes. Digo, todos esos estudios ya se basaron en, bueno, en las primeras 6 horas y los otros estudios ya pasadas las 6 horas desde el inicio de síntomas, y pues se vio que la trombectomía en pacientes con obstrucción proximal en circulación anterior en las primeras 6 a 24 horas, pues sí tiene un buen efecto, es benéfico y no tiene, vaya, no son pacientes que tengan mayor riesgo. Y pues gracias a estos ensayos clínicos, la guía europea recomienda la trombectomía mecánica en estos pacientes sin tener un límite superior de déficit neurológico de acuerdo al NIH. Y pues todavía sería razonable todavía hacerlo si el déficit es incapacitante, a pesar de tener un NIH menor a 5, por lo que les mencionaba que solamente nos va a representar una oclusión en la arteria cerebral media, o si hay un empeoramiento de los síntomas a pesar de la trombolisis intravenosa. Ahora, ya la trombectomía después de las 6 horas, la guía europea nos recomienda basarnos en los criterios que utilizaron el ensayo clínico de Fuse y Dan, en donde varía un poquito en cuanto a los parámetros, pero nos vamos a basar en la edad del paciente, en el NIH y el volumen del infarto. En el caso de Diffuse también toma en cuenta el mismatch core-penumbra, en este caso que siendo mayor a 1.8, con un volumen menor a 70 del infarto y de la penumbra mayor a 15. Mientras que en el estudio VAN pues no requiere de una resonancia para elegir a los pacientes que van a ser candidatos. Ahora, en cuanto a la trombolisis previo a la trombectomía, pues va a ser recomendable en pacientes que son candidatos a también a trombectomía. Hay que administrar la trombolisis previo a la trombectomía tan pronto lleguen al hospital, sin que el que vayan a pasar trombectomía atrase la administración de la trombolisis y viceversa, la trombolisis no debe de retrasar tampoco la trombectomía.
De hecho, normalmente los pacientes al momento de llegar, y ya sea que cumplen criterios, si están fuera de ventana o si están dentro de las primeras horas, se inicia la administración de la trombolisis intravenosa y continúa la infusión mientras el paciente va pasando a hemodinamia a la trombectomía. Ahora, si ese paciente no es candidato a la trombolisis intravenosa por presentar algunas de las contraindicaciones absolutas, basándonos en el número de plaquetas, si tuvieron una cirugía recientemente, si toman anticoagulantes, entre otros, pues el paciente hay que recordar que también puede pasar por lo pronto solo a trombectomía. Y pues en los pacientes en los que se van a administrar las dos terapias, como ya vimos en los estudios previamente, va a ser mejor la administración de tenecteplasa sobre la de alteplasa. Ahora, para la elección del tratamiento terapéutico en pacientes fuera de ventana, pues hay que considerar todas estas variables, ¿verdad? Que una va a ser principalmente el tiempo transcurrido, que vimos que variaban un poquito los tiempos entre la trombolisis y la trombectomía, siendo siempre mejor mientras más pronto llega al hospital, la edad del paciente, la severidad del déficit, basado en el NIH, principalmente si la oclusión es en la cerebral media, la ubicación de la lesión, la experiencia del médico, lo que vaya arrojando las nuevas guías y los ensayos clínicos, las comorbilidades del paciente y la disponibilidad de recursos. Esto tomando en cuenta tanto la trombectomía como los medicamentos disponibles, los equipos de imagen disponibles y acertada con la resonancia. Si el centro cuenta también con una terapia intensiva en caso de alguna complicación y pues también de la disponibilidad de médicos. Y pues ya para cerrar las conclusiones de esta plática, son que extender la ventana terapéutica es seguro y benéfico en ciertos pacientes. Sin embargo, el tratamiento temprano siempre se asocia a un mejor pronóstico, en que podemos recurrir al mismatch difusión FLAIR o difusión perfusión para guiar la terapia fibrinolítica en pacientes que se presentan fuera del periodo de ventana, es decir, después de las 4 horas y media, en que es importante individualizar cada caso y que en los pacientes con un wake-up stroke el estudio de imagen va a tomar un papel mucho más importante para la decisión terapéutica. Y pues ya sería todo. Esta es la bibliografía que utilicé para la revisión. No sé si hay algún comentario o dudas. ¿Qué tal?